Por supuesto, agradecerles a todos por haberse conectado y les garantizo que vamos a estar compartiendo una hermosa tarde, así que muchísimas gracias por su tiempo y por supuesto por su participación a todos. Bienvenida Carla, bienvenida Oli, y les voy a dar entonces ahora sí la palabra a Ceci, que nos va a estar brindando ella una bienvenida y nos va a contar un poco qué es lo que vamos a ver en el día de hoy. Bienvenida Ceci. Hola Anita, buenas tardes a todas, a todos. Bueno, es un gusto para nosotros recibirlos en este espacio que habilitamos desde Bancor en conmemoración del Mes de la Mujer. El banco está impulsando acciones vinculadas a la equidad y diversidad de género. Y bueno, este espacio tiene la intención de generar esa reflexión que necesitamos, especialmente en estas épocas, en estos tiempos de pandemia. Les cuento que desde 2019 el banco, para tener mayor alcance en este propósito de trabajar la equidad y la diversidad de género, ha consolidado alianzas con organizaciones internacionales como ONU Mujeres, como el Ministerio de la Mujer y como la Fundación Alemana Sparkensen, cuyas referentes hoy nos van a acompañar en este espacio de reflexión, y justamente para tocar un tema muy interesante para todas y todos, que es la resiliencia y la salud financiera de la mujer. Nos vamos a enfocar en esa reflexión y bueno, para eso tenemos la presencia de Carla y de Oliva, a quienes les doy la palabra para que también nos cuenten dónde están, cómo están viviendo este espacio que ya compartimos esta mañana junto a otro grupo, y bueno, que fue muy interesante para todas, para todos los que estuvimos en sala. Gracias, Carla y Oliva. Gracias, Ceci, Anita. Buenas tardes a todos y a todas. Para nosotros es un placer tener estos espacios y aprovecharlos. Para nosotros, en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer tuvimos varios eventos con varios organismos de América Latina, entonces es un gusto que cada vez más hay más eco, ¿no? En este tema que es muy relevante tanto para hombres, para mujeres. Y bueno, esperamos en realidad que sea un espacio de reflexión, de análisis, donde realmente lo vamos a construir todos juntos, ¿no? O sea, nosotros de alguna manera estamos facilitando, pero obviamente esto tiene que ver con la vida y experiencia que hemos tenido cada una de nosotros, las mujeres cercanas a la vida de nosotros, nosotras mismas. Entonces, es un placer. Para la Fundación Alemana es muy importante eh, trabajar desde varios ámbitos la inclusión financiera, pero también sin perder de vista toda esta importancia que tiene que ver la perspectiva de género. Entonces, yo estoy en Guadalajara, que hace no estoy en México, ayer estaba en Guadalajara, entonces estoy como toda perdida. Estoy en México, ahorita estoy en Querétaro, en Guadalajara viven mis papás. México es una ciudad que está como a 2 horas de la Ciudad de México. Entonces, estamos acá, la situación de pandemia general para todos, bueno, se escuchan mucho las noticias, pero aquí estamos, ¿no? O sea, teniendo estos espacios y aprovechándolos lo más que se pueda. Así que muchísimas gracias, gracias a Bancor por este espacio y por poner el tema sobre la mesa, que creo que eso es muy importante. Y le doy la palabra a Oliva para que se presente y empecemos. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Un gusto compartir nuevamente el espacio de diálogo, de reflexión acerca de cómo la pandemia está afectando la vida de las mujeres. Yo colaboro también con la Fundación Sparkassen alemana y estoy en la Ciudad de México. Ahora, pues como ustedes también, trabajando desde casa. Yo no tengo estas dobles jornadas, por suerte, pero sí, pues tengo una experiencia que compartir y que platicar con ustedes en esta tarde. Muchas gracias por invitarnos. Creo que, como dice Carla, es un gusto tener la oportunidad de unir nuestros pensamientos y nuestras reflexiones para esta tarde hablar acerca de la resiliencia y la salud financiera de las mujeres.
¿Quieren que iniciemos? ¿Hay alguna otra cosa, Carla? ¿Quieres empezar con las No. preguntas o ya? Bueno, No, ya entonces voy a empecemos. compartir, Sí. voy a compartir mi pantalla para empezar. Me dicen si hay, si la están viendo. Estoy abriéndola Sí, a ahí está. ahí está. Muy Ahí bien. está, ahí lo estamos viendo perfecto. Bueno, pues preparamos este webinar y este pues breve taller, que es más bien como un conversatorio que queremos compartir con ustedes acerca de la resiliencia y la salud financiera de las mujeres. Y queremos comentarles que pues vamos en línea con el planteamiento que está haciendo ONU Mujeres y que está haciendo la CEPAL acerca de la importancia de poner el foco y poner la mirada en lo que las mujeres están haciendo para resistir a la pandemia y en la importancia de hablar de la participación de las mujeres para que esta recuperación en la que ya esperamos estar en este año sea sostenible y sea igualitaria. Y entonces vamos a ubicar la resiliencia y la salud financiera en el marco de lo que está ocurriendo, pues no tanto en el mundo, sino en la región y de lo que está ocurriendo específicamente en Argentina, para poder hablar luego de resiliencia y salud financiera y luego plantearnos qué estrategias resilientes estamos poniendo en práctica, pero también qué estrategias resilientes necesitamos desarrollar para luego arribar con la participación de ustedes en todos los momentos en algunas conclusiones. Les comento que hemos pensado este diálogo buscando que escucharnos y escucharlas. Entonces vamos a empezar a hablar del contexto actual y para eso queremos preguntar, para abrir este diálogo, queremos preguntar cómo es que el confinamiento y la crisis ha afectado a los hogares, cómo nos ha afectado en nuestra convivencia cotidiana, antes de hablar de los temas que tienen que ver con resiliencia. Y con el apoyo de Anita queremos pedirles pues que abran, que vean a través del chat, nos comenten qué es lo que ustedes han experimentado, ¿no? ¿Cómo han experimentado el confinamiento y la crisis al interior de los hogares? Si quieren podemos empezar por ahí y luego escuchamos y empezamos a dialogar. ¿Les parece? Perfecto, Oli, exacto. Ahí les compartí la pregunta por el chat para que puedan ustedes darnos su respuesta y vamos a ir leyéndolas entre todos, así luego vamos debatiendo, como decía Oli. Así que los invitamos a que participen, como les anticipé, va a ser un webinar bastante interactivo y dejamos unos minutitos de reflexión para que ustedes puedan escribirnos. Quedamos ahí a la espera de las respuestas. Ya 25 personas en sala. Ahí Elida nos dice con angustia y no saber hasta cuándo. Ahí también nos dicen multitareas en un mismo lugar, el hogar. Habitualmente llegábamos al hogar para descansar. Ana nos cuenta, creo que este tiempo nos invitó a navegar en la incertidumbre y la inseguridad. Belén nos dice menos tolerancia, problemas económicos, incertidumbre. Marcela nos dice cansancio, incertidumbre. Se redefinen los roles, nos dice Mica. Carolina, cambio de ritmo, flexibilizarnos, activar de otras maneras. Cambiaron los roles en casa. A veces estuvimos más ansiosos, pero aprovechamos para autocapacitarnos, dice Adriana. Ana, incertidumbre, afectó la economía, las relaciones personales. Bueno, muchas gracias a todos ahí por los aportes. Vamos a dejar ya el último minutito para quien quiera seguir aportando. Marcela nos dice ahí también reinventarse. Lilian, perdón, nos dice el confinamiento y la crisis ha afectado a los hogares con gran impacto. Los ingresos
se han visto disminuidos, ha caído la demanda de algunos servicios y el nivel de gasto, pero a la vez aportó el conectarnos a través de las redes, aprender en redes junto a otros, crecer para adentro, solos, pero acompañados, valorar lo necesario. Carmen también dice, tuve que aprender a usar distintos recursos para poder subsistir. Estrés, dice Aldo también por el otro lado. Perdón, se me perdió este comentario, creo que afectó positiva y negativamente. Positivamente generando la necesidad de reinventarse y aprender a compartir más, y negativamente con sensación de incertidumbre, nos decía Claudia. Carmen también tuve que aprender, ahí está, a utilizar distintos recursos. Lorena, mucha incertidumbre, la economía afectó y además las que tenemos chicos somos maestras también, además de trabajo y de la casa. Carmen agrega, empecé a crear barbijos y muñecos para vender. Muchas gracias a todas por los comentarios y a todos. Así que, Oli, continuamos acá con la presentación. Fíjense cómo es de variado y de paradójico, ¿no? Las respuestas que hemos escuchado. En efecto, la pandemia nos enfrentó de lleno a una serie de retos a los cuales las mujeres y los hombres hemos dado respuestas diferentes, y creemos que lo primero para plantearnos en este aspecto y en otros muchos que tienen que ver con la vida cotidiana, la importancia de traer aquí el enfoque y la perspectiva de género, porque mujeres y hombres respondemos de diferente manera y participamos de diferente manera en la vida social y en la vida económica, y por lo tanto hemos tenido diferentes tipos de respuestas que, como yo decía hace un momento, pueden ser contradictorias y pueden ser paradójicas, porque si bien la pandemia nos ha enfrentado a una serie de tareas y de retos que son extraordinarios para las mujeres y son diferentes para los hombres, también nos permite ver cómo en la pandemia hemos hecho acopio de una serie de alternativas y de una serie de estrategias que son diferentes. Y justamente la perspectiva de género nos permite eso, nos permite ponernos esas lentes de género para ver las maneras diferenciadas en que las mujeres y los hombres participamos y recibimos oportunidades, roles, respuestas de diferente tipo, que tenemos que valorar si queremos dar respuestas también que sean diferenciadas y que nos permitan mirar cómo esos retos y esos desafíos requieren de diferentes tipos de respuestas. Para entrar a ver cuáles son estas diferentes afectaciones en una mirada panorámica a nivel latinoamericano, pues lo que nos está mostrando ONU Mujeres y la CEPAL es que sobre todo las mujeres estamos haciendo frente a la pandemia en la primera línea. Y lo que nos muestra es que las mujeres estamos haciendo frente en primera línea porque son mujeres, sobre todo, el personal que está en el ámbito de la salud. No solamente el personal médico, sino el personal que atiende a las personas que han estado enfermas. Pero fíjense, ustedes han comentado algo que es muy interesante, porque las mujeres del lado invisible también estamos haciendo frente a la pandemia en los trabajos y en los hogares. En los hogares porque se ha aumentado el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en este trabajo simultáneo que ustedes han señalado muy bien, porque las mujeres hemos sido no solamente empleadas en el hogar, haciendo trabajo remunerado, sino que también estamos siendo asistentes, educadoras o educativas, y también estamos siendo asistentes médicas. ¿Por qué? Porque en muchos ámbitos de la salud no se están atendiendo y no se están cuidando no se han estado cuidando a las personas como se requiere normalmente, porque esos lugares de salud están siendo atendidos o dedicados de manera preferente a la atención de la salud de las personas enfermas. Pero al interior de los hogares también hay personas dependientes a quienes hemos tenido que atender, ¿no? Mientras que el personal de salud está ocupado en la pandemia, acá asistentes médicas, asistentes educativas, pero además también hay situaciones de crisis y de estrés generadas por la precariedad laboral de las mujeres o por el subempleo o por la desocupación, que nos han obligado a administrar mejor el gasto
que nos han obligado también a atender esas necesidades y esas necesidades que han surgido a lo largo de la pandemia para ser atendidas en los hogares. Pero también resulta de que las mujeres que son emprendedoras y que han sido desocupadas o que han tenido que cerrar los empleos, han sufrido una afectación por parte de la pandemia. Las mujeres que reciben transferencias también tienen dificultades han tenido dificultades para cobrar las transferencias, porque eso les ha implicado desplazarse o les ha implicado someterse al estrés que significa ir a cobrar las transferencias en medio de una situación de incertidumbre, como ustedes bien han señalado. Además, las mujeres también tienen menor acceso que los hombres a las TICs y tienen menos habilidades financieras. Y eso también ha implicado enfrentar ese desafío. En el contexto de la pandemia, la situación de violencia que se vivía previamente también ha implicado que han aumentado las amenazas a la seguridad de las mujeres al interior de los hogares, y esto también se ha documentado, ¿no? Cómo han crecido los índices de violencia, por un lado porque muchas mujeres ya convivían en situaciones de violencia, pero también porque se han generado situaciones de estrés, ¿no? No estábamos acostumbradas, no estaban acostumbradas las personas en los hogares a vivir confinadas, y el confinamiento también ha implicado retos a la convivencia, a la administración del conflicto que naturalmente se da en las relaciones entre personas. Y para quienes viven en situaciones de mayor marginalidad, las mujeres rurales, las mujeres que viven más apartadas, que tienen que salir a buscar agua y a buscar alimentos, también tienen que enfrentar esas situaciones. Para las personas migrantes que yo comentaba en la mañana, que ustedes tienen en Argentina, aunque eso ha pasado en toda América Latina, una mayor cantidad de flujos migratorios. En México eso se ve muy claro también. También las mujeres que viven en situación de migración ven cómo se ha aumentado el riesgo de desprotección. Es decir, hay un panorama general de afectaciones que nos está trayendo esta crisis. El Foro Económico Mundial cada año hace un reporte de la brecha de género que se mide considerando las diferentes maneras, las formas desiguales de acceso que tienen las mujeres y los hombres, tanto al mundo laboral, al mundo de los ingresos, al mundo de la educación, al mundo de la participación política y la esperanza de vida. Y con esos 4 elementos se elabora un índice de brecha de género que para muchos países ha significado un retroceso del retroceso que ya tenían, pero que para otros como Argentina, que había tenido un avance muy significativo, Argentina y Chile habían tenido un avance muy significativo en la brecha de género en los años anteriores. Aquí vemos cómo Argentina antes de la pandemia había pasado de un lugar 36 a un lugar 30, es decir, iba mejorando, ¿no? Entre 153 países que son tomados en cuenta para elaborar este índice de brecha de género. Pero en esta ocasión, seguramente que esa brecha que el año 2019 se pensaba que se iba a tardar en cerrar prácticamente un siglo, es decir, 2 o más generaciones, ahora seguramente se va a ralentizar. Porque lo que se ha visto es que hay un retroceso de más de 10 años de los avances que se habían alcanzado, y aquí se ve muy claramente. Sobre todo en términos de participación económica, porque si en índice general veíamos ya antes de la pandemia que nos íbamos a tardar alrededor de un siglo en cerrar la brecha de género, y para lo cual ya se estaba llamando en aquel momento a que los gobiernos tomaran medidas mucho más decididas y mucho más activas, en términos económicos, en términos de la participación económica de las mujeres, se decía que la brecha de género iba a tardar 257 años. O sea, realmente eso nos enfrenta pues a un reto que es dramático, más aún ahora en relación con la pandemia. Y por eso quisimos traerles también estas cifras acerca de la crisis que está generando la pandemia en Argentina. Se prevé que haya una caída en el Producto Interno Bruto del 10.5, ¿no? En comparación con el avance que se había previsto en años anteriores.
hay una caída clara de la pobreza de la población urbana para el primer semestre de 2020, que es de 40 puntos comparada con el mismo semestre del año anterior. Sabemos que hay población sin ingresos propios, que para el segundo trimestre de 2020 avanzó al 19.4% frente a la de los varones, que en el 2020 51% de las mujeres de más de 18 años ya expresaba sentir una sobrecarga de trabajo. Esto es muy claro, ¿no? Porque el 70 casi por ciento de las tareas del hogar eran realizados habitualmente por mujeres antes de la pandemia, y porque eso aumentó al 71%. Quiere decir que lo que ustedes están expresando, ese cansancio y esa sobrecarga de trabajo, pues está muy probada, digamos, con los datos, ¿no? Y que las mujeres dedican más del doble que los hombres en Argentina al trabajo doméstico y de cuidados. Quiere decir que hay que poner atención también a este tipo de factores. La CEPAL agrupa todos estos factores en estos nudos, digamos, estructurales de la desigualdad, que se agudizan y que significan este retroceso de más de 10 años. Y lo podemos ver muy brevemente en esta gráfica que trajimos del último informe que hizo la CEPAL en febrero de este año, para llamar a que se deshagan esos nudos de desigualdad mediante una intervención decidida de los estados para que las mujeres estén en el centro de la recuperación de la crisis. Y esto se manifiesta pues en desigualdades de tipo socioeconómico y en el crecimiento de la pobreza, que ya hablamos de algunas cifras hace un momento, ¿no? Porque las mujeres que trabajan han estado sobre todo concentradas en el trabajo informal, porque han estado concentradas en el trabajo como cuenta propia, ¿no? Que por definición es precario y es vulnerable, porque han estado concentradas en áreas en donde sus ingresos son menores y eso les impide y les dificulta acceder a servicios y a productos financieros, porque tienen estas dificultades de acceso a la comunicación digital, que es tan importante para incluirse financieramente, pero también porque hay unos roles sexuales de división del trabajo que hace que las mujeres salgan menos que los hombres a trabajar, y que cuando salen lo hagan precariamente, pero también que hace que las mujeres estén sobre todo trabajando en el ámbito doméstico, si es de manera remunerada, en trabajos mal remunerados, y como empleadas domésticas que no tienen acceso a prestaciones, por ejemplo, o a contratos laborales. Y si es de manera no remunerada, porque no hay reconocimiento al trabajo que se tiene, ¿no? Porque hay este aumento en la demanda de cuidados en los hogares de las que ustedes pues muy bien pueden dar cuenta, pero que le ocurre también a las mujeres con quienes ustedes están trabajando. Y eso tiene que ver también con patrones culturales que son patriarcales, es decir, en Latinoamérica en mayor o menor medida vivimos en sociedades que están conformadas alrededor de lo que necesitan los varones y no de lo que necesitamos las mujeres. Eso también pues está muy, muy probado. Y esas dificultades que tienen que ver con esos patrones patriarcales también tienen que ver con la desigualdad de poder y con la desigualdad de poder salir a ejercer otros derechos. Entonces, esa mayor concentración de los hombres y menor participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones dificultan y significan un reto extra que hay que atender. La noticia que yo considero que es importante, que hemos considerado que es importante y la traemos en todas nuestras presentaciones, es que salir de la precariedad y enfrentar la crisis no corresponde individualmente a las mujeres solamente, ¿no? Corresponde a los estados en su conjunto, y para eso es que se ha definido en la Agenda 2030 como una hoja de ruta que puede ayudar a salir y a recuperarse considerando la autonomía y el empoderamiento de las mujeres. Esta hoja de ruta, que ahora quedó muy claramente plasmada en el objetivo 5 y de manera transversal en los demás objetivos de desarrollo sostenible, viene trabajándose desde hace muchos años, desde 1995, con la Declaratoria de Beijing, pero
hoy más que nunca se está diciendo, necesitamos poner una atención mucho más enfática en que las mujeres estén en el centro. Aquí nada más brevemente comento que todo lo que ustedes ven en morado y en oscuro y en claro, es la manera en que dentro de los objetivos de desarrollo sostenible se están plasmando las metas que tienen que ver con el empoderamiento de las mujeres. Y eso tiene que ver muy claramente en el ámbito de las finanzas con brindar acceso a las mujeres a productos y servicios financieros y no financieros para fortalecer el empoderamiento de las mujeres y las niñas, que está muy claramente plasmado en el objetivo 5. Ahora, de manera muy esquemática, trajimos algunas cifras para fundamentar y para darle respaldo a estas percepciones que ustedes han mostrado que tenemos acerca de lo que ha sido las afectaciones de la crisis a la vida de las mujeres. Pero nuestra siguiente pregunta es, bueno, ¿y estos datos que tienen que ver con la vida y con el trabajo cotidiano de ustedes? Y por eso trajimos esta otra pregunta para avanzar en el diálogo y preguntar qué relación creen que tienen que ustedes, qué relación ven entre esta información y estos datos con su vida cotidiana, con su trabajo cotidiano. Nos gustaría nuevamente pedir el apoyo de Anita para que veamos sus respuestas y podamos incorporarlas a lo que queremos seguir conversando con ustedes en la siguiente etapa. Así que, si les parece, damos otros 5 minutos para escucharlas, para leerlas. Perfecto, Oli, excelente. Bueno, ahí les pasé por el chat la pregunta para que ustedes puedan brindarnos su respuesta. Y creo que también me quedo pensando un poco en esto y permitime hacer este comentario. Es como que a mí personalmente, ¿no? Toda la información la receptamos y es como que, bueno, esperamos quizás un poco entre procesarla y después ahí ver, ¿no? La pregunta y poder responderla. Por eso creo que también en la mañana quizás llevó un poco más de tiempo en el sentido de que, bueno, es toda esta información de receptarla, de procesarla y bueno, y ahora sí, de analizar qué relación tiene toda esta información que nos estás brindando con la vida de cada una de ustedes y por supuesto con su trabajo. Así que en la forma que ustedes quieran, con las líneas que ustedes quieran, lo pueden escribir y vamos a leer esas respuestas. Vamos a dejar unos minutos para que ustedes puedan expresarse. Anita, había unos mensajes que también fueron poniendo Sí, después de que cerró Oliva la pregunta, ¿no? había unos mensajes, por ejemplo, de Lorena que decía, bueno, también tener en cuenta que si tenían adultos para atender en sus casas. Y también Lilian comentó algo que decía, no recibimos educación financiera desde niñas, ¿no? Eso también eh, lo aportaba Lilian, ¿sí? A colación de lo que veníamos hablando anteriormente. Pero bueno, ahí aparecieron también algunas respuestas ya a esta pregunta de la relación que tiene toda esta información con su vida y trabajo. Y por ahí nos dicen, siento la brecha en la realidad diaria de trabajar horas, cuidar el hogar y todas las ocupaciones. Tomar conciencia nos ayuda a trazar nuevos caminos de mayor equilibrio. Carolina también nos dice, conocer la info, involucrarse, ayuda a saber cómo ir accionando. Lilian también nos aporta, la pandemia nos sumó aún más en el ámbito privado, pero los hombres tuvieron que permanecer más en el privado, agravando situaciones de recarga de tareas que no fueron bien distribuidas. Se sumaron tareas de cuidado, acompañamiento educativo de los hijos y de adultos mayores. Por otro lado, Cande nos dice, por tomar conciencia de todo lo que aportamos realmente a la sociedad. Aldo acá también nos aporta que coincide en varias situaciones familiares y del país en su conjunto. Gracias a todos ahí por toda la información que nos están aportando a través del chat. Les invitamos a que nos sigan brindando sus respuestas. Vamos a dejar unos minutitos más para que por supuesto puedan ir escribiéndolas por el chat, ¿sí? Ahí creo que tengo un micro
abierto. Ahí está. Raquel, te voy a silenciar un minutito. Recuerda que pueden utilizar ahí el chat para brindarnos sus respuestas. Y por supuesto, gracias a todos los que ya nos fueron aportando. Bien, Carmen dice, a veces no, por no acceder a la información, no sabe cómo discutir ni cómo hacer para al hombre del día a día de una mujer. También se debe al acostumbramiento y a la obligación que nos inculcaron de niñas que la mujer es para la tarea de la casa. Ana nos dice, están muy relacionadas, ya que además de trabajar el servicio en casa, en mi caso tengo mi madre para asistirla, acompañamiento económico a familiares y conocidos, nos aporta Ana. Gracias por sus comentarios, por sus aportes. Ahí vamos a dejar a lo mejor un minutito más por si alguien quiere decir algo y si no pueden escribirlo, también luego lo vamos a retomar a través del chat, ¿sí? Si les parece, podemos continuar. Ahí leo ya el último de Élida que dice, toda esta info ayuda, pero hay mucho por aprender por lo patriarcal. Tengo al cuidado de un mayor, mamá, ahí nos dice Élida. Bueno, gracias a todos, ¿sí? Por esas respuestas y continuamos. Ahí tenemos el Abro. micro, ahí está, perfecto, Oli, Sí, excelente. sí, justamente de lo que habla de lo que hablan los ODS y a lo que se refieren los organismos internacionales como ONU Mujeres cuando aluden a hacer frente a la pandemia, poniendo al centro a las mujeres, es a la importancia de considerar que hay que fortalecer la autonomía de las mujeres para que la recuperación sea sostenible y sea igualitaria. Es decir, si las mujeres no tienen la posibilidad de acceso a recursos económicos mediante un empleo bien remunerado, mediante emprendimientos que realmente tengan la posibilidad de ofrecerles los recursos que necesitan para que desarrollen capacidad de decidir por sí mismas hacia dónde quieren encaminar su vida, que es la definición de la autonomía, ¿no? Va a ser muy complicado que la recuperación de la pandemia sea sostenible. Es decir, eh, por eso es que se pone el énfasis en la importancia de la autonomía de las mujeres. Y ahí es en donde justamente las instituciones financieras tienen un papel trascendental, porque a través de sus productos, de sus servicios, a través de la educación financiera, justamente se puede fortalecer la autonomía económica que además fortalezca la autonomía física, que la autonomía física se refiere a la capacidad de las mujeres de tomar decisiones sobre su propio cuerpo y sobre su propia vida, ¿no? Sobre su seguridad, sobre cómo pueden transitar o no libremente en el espacio público y en el espacio privado, a tomar decisiones sobre su salud reproductiva. Si las mujeres son fuertes, si tienen autonomía económica, pues van a poder tomar también decisiones sobre su autonomía física. Y justamente si tienen autonomía económica, también van a poder tomar decisiones sobre aquellos aspectos de su vida que les competen. No solamente sobre la política, digamos, vista como la política formal, la participación en cargos, en condiciones de paridad, sino la autonomía política que tiene que ver con tomar decisiones en todos los aspectos de la vida, en todos los aspectos que tienen que ver con su desenvolvimiento laboral, que tienen que ver con su desenvolvimiento social y económico. Por eso es tan importante reconocer y hablar de la autonomía de las mujeres para la recuperación sostenible e igualitaria que está marcada como autonomía y empoderamiento de las mujeres. A veces nosotras no siempre hablamos en primer lugar de empoderamiento porque a veces causa un poco de resquemor o de dificultad, pero como bien acaban de comentar, se trata de avanzar en esta capacidad de negociación, ¿no? Del poder al que tenemos derecho en todos los ámbitos de nuestra vida
para que justamente podamos participar en condiciones de igualdad y para que se involucren las mujeres y los hombres en avanzar hacia la autonomía. Si quieres, Carla, podemos continuar con la siguiente parte. Voy a avanzar. Ok, bueno, gracias Oliva, gracias a todos y a todas por su participación activa, que justo buscamos que esto sea un diálogo y que tenga eco, ¿no? Con toda esta información que hemos logrado como sistematizar y tratar de poner en este espacio. La parte que ahorita me compete a mí, ya vamos a hablar un poco de resiliencia, salud financiera y vamos a empezar como a hilar todos estos temas para tratar de ir aterrizando. Bueno, sumando todas estas complicaciones, todos esos obstáculos y limitaciones que tenemos el día a día y que por la pandemia todavía se han profundizado un poco más y se han agudizado, es importante justo hablar de este tema, ¿no? Entonces, lo primero que voy a traer aquí sobre la mesa es la resiliencia, ¿no? La resiliencia es un término que en este último año creo que ha tenido su mayor auge, ¿no? Digo, no es algo que se haya inventado ahora, pero justo hoy se escucha cada vez más resiliencia financiera, qué tan resilientes somos. Entonces, la gran noticia es que somos resilientes, o sea, el ser humano en sí somos resilientes. Por ahí nos decían en la mañana, es la capacidad de supervivencia, de sobrevivencia, totalmente, ¿no? O sea, en realidad es esta capacidad que tenemos de sobreponernos a estos momentos o a estos eventos que tenemos en la vida, que tienen que ver desde desastres naturales, situaciones complicadas en las que hemos estado, pérdidas, y bueno, por supuesto que hoy la pandemia, con todo lo que conlleva, pues obviamente es un evento que estaba inesperado y que llegó de un día a otro, y que por supuesto nos ha obligado a seguir siendo resilientes. Entonces, nosotros cuando empezamos a ver este tema con Oliva decíamos, y bueno, y además a esto hay que sumarle que las mujeres somos muy resilientes, ¿no? O sea, de por sí el ser humano es resiliente, las mujeres con todos estos temas que ustedes ya han puesto en el chat, sobre las dobles jornadas, triples jornadas, sobre todos los roles que se han como sumado a esto, somos más que resilientes, ¿no? Entonces creo que eso es como algo muy importante, ¿no? Y empezar a decir, bueno, somos resilientes, pero también cómo desde esa resiliencia que hoy tenemos, cómo también empezamos a construir y empezamos a hacer esto que ya decía Oliva, ¿no? A negociar, a acordar, a redistribuir. Entonces, esa es como la primera parte de, bueno, esa es la resiliencia en general. De ahí vamos a ir a otro concepto que es como muy importante, que tiene que ver con la salud financiera. La salud financiera es un estado que describe la situación actual de las finanzas de una persona. ¿Qué significa estar como saludable financieramente? Es que los recursos se gestionen de manera adecuada, por ejemplo, que se hagan si se tienen compromisos, que se hagan los pagos en tiempo y forma, que el tema de las deudas de alguna manera sean controlables y se equilibren en comparación con los ingresos y algunos temas como referente a eso. Aunque hoy no existe un indicador que diga, bueno, para que tú seas saludable financieramente necesitas cumplir esto y esto y esto, sí ya se dan por hecho varias estrategias o varias formas de cómo manejas tus finanzas que realmente te van a llevar a una salud financiera. Por ahí hay algunos países como Australia, como Estados Unidos, como Inglaterra, donde empiezan a evaluar no la alfabetización financiera que tiene que ver con tener conocimientos, sino lo empiezan a evaluar desde una mirada de qué tanto bienestar financiero tiene la persona, ¿no? Y entonces ahí empiezan como a categorizar. Porque al final lo que buscamos con todo esto que tiene que ver con la inclusión financiera, que son productos y servicios financieros, con la educación financiera, al final lo que se busca es que la persona, hombre o mujer, tenga una salud financiera, un bienestar financiero. Nosotros traemos este tema aquí ahorita de manera general y más adelante nos vamos a poner las gafas de género y vamos a ir viendo las diferencias entre hombres y mujeres para justo ir dándole como esas especificaciones. ¿Qué es lo que nos da la salud financiera? ¿Qué es lo que buscamos con este estatus de salud financiera? Principalmente es tener como una tranquilidad, alcanzar metas y estar protegido de imprevistos. O sea, es importante que alguien que tenga la tranquilidad, en realidad si un día
quiere pagarse una clase de yoga, pues en realidad tenga, ¿no? Ese dinero disponible para pagar una clase de yoga y tener la tranquilidad de que lo puede hacer y que además eso le está contribuyendo por otros, por el lado social, por el lado emocional, por otras partes, ¿no? ¿Qué es lo que también te permite la salud financiera? Te permite construir una disciplina, ¿no? O sea, tener una disciplina, tener un entrenamiento, porque obviamente estas iniciativas o estos hábitos que vamos contribuyendo van sumando a que vayas mejorando la parte de las gestiones financieras. ¿Qué te permite la salud financiera? También tener seguridad sobre tus recursos, tener seguridad sobre tus decisiones, que más adelante vamos a ir retomando dónde están las diferencias entre hombres y mujeres en esta parte que tiene que ver con actitudes. Y por último, que es muy importante, también te ayuda a proteger tu patrimonio, proteger tu familia, protegerte a ti. O sea, todo este concepto de salud financiero es mucho más amplio y es mucho más integral que solo la parte de educación financiera. Es una combinación de diferentes eslabones de uso de productos y servicios financieros en combinación de una gestión adecuada de los recursos y de las finanzas. Entonces, queremos traer este concepto porque es como muy, muy importante que también ya lo empecemos a ver desde ahí. Al final lo que yo busco es tener una salud financiera para a partir de ahí eh, bajar estos niveles de estrés financieros y a partir de ahí construir, a partir de ahí crear nuevas cosas, a partir de ahí poner nuevas metas. Como les decía, aunque hoy no hay un indicador tan específico, lo que sí tenemos son algunas señales o algunas alertas que sí permiten ver cuando alguien no está saludable financieramente, que los vamos a revisar a continuación. Entonces, por ejemplo, una de las alertas es, que es algo que vivimos mucho durante esta pandemia, es no poder hacerle frente a una emergencia a través de los ahorros. Hoy, después de un año de pandemia, las personas que tenían ahorro, las que no tenían ahorro, las que estaban endeudadas y las que no estaban endeudadas, viven completamente diferente su situación actual de las finanzas. Creo que jamás pensamos que esta pandemia, inicialmente pensamos que iban a ser 3 meses, jamás pensamos que iba a durar un año. Entonces, en realidad, dependiendo de la situación que uno tenía en el pasado, seguramente ahorita a lo mejor es más estable, a lo mejor se agudizó, a lo mejor me agoté mis ahorros, pero tampoco estoy en una situación complicada. Entonces ahí también empezamos a ver como grandes diferencias, ¿no? Que dependiendo las decisiones que yo tomé en el pasado, hoy realmente es el resultado con mi presente y seguramente también con mi futuro, ¿no? Entonces, otro de las alertas tiene que ver con tener elevadas deudas en las tarjetas de crédito y no las puede pagar por completo. Aquí con las tarjetas de crédito lo pongo aquí sobre la mesa porque en los últimos años en la región ha habido como un incentivo muy grande por el producto de las tarjetas de crédito y también Argentina no es la excepción. Entonces, ha habido como mucha colocación de tarjetas de crédito, pero a su vez no ha habido como toda esta compensación de realmente ir haciendo como los pagos en los tiempos y forma, que si se acuerdan es algo que comentábamos anteriormente, ¿no? Otro indicador es que si en algún momento a mí me rechazan una solicitud de crédito y el rechazo tiene que ver por una investigación en mi historial crediticio, esa es otra alerta, ¿no? Estoy ahí ya como con una marquita. Otro término otra forma es si realmente nos preocupamos o nos estresamos por dinero varias veces a la semana, ¿no? Si realmente en el transcurso de los 7 días, varios días estoy pensando en, híjole, me va a alcanzar, no me va a alcanzar, tengo que hacer esto, o sea, no estamos tan saludables financieramente porque entonces eso contrapone a la parte que hablábamos anteriormente que tiene que ver con la tranquilidad, ¿no? La parte de estar obligado a renegociar sus deudas, esto lo pongo ahí, aunque obviamente la situación de la pandemia obligó a todos los países y más en la región a renegociar las deudas. Entonces, está puesto ahí en los aspectos generales de salud financiera, pero bueno, la situación hoy ha sido una de las normativas que el Banco Central ha dictado y entonces es debido a la situación. Y otro aspecto que tiene relación con todo esto tiene que ver con no saber cuánto gasta y si existe o no un presupuesto, ¿no? Yo creo que por ahí lo decían en algunos comentarios de los chats, hoy más que nunca, con contracción de ingresos, sin contracción de ingresos, con pérdida de empleo, yo creo que algo que nos ha obligado esta pandemia ha sido a realmente revisar en lo que gastamos y a controlar ese gasto. Y entonces creo que son de las cosas
positivas, ¿no? Que realmente la misma situación nos obligó, pero creo que lo importante es generar un hábito, ¿no? Porque muchas ocasiones hemos visto que hacemos magia, ¿no? Hacemos magia con el dinero, a veces no sabemos cómo, pero realmente hacemos que funcione, ¿no? Entonces, con este aspecto, con este término de salud financiero, vamos a ir a otros dos términos que me parece muy importante resaltar. Un término que también ha venido reforzándose en el último año durante toda la pandemia tiene que ver con vulnerabilidad financiera. ¿Qué es la vulnerabilidad financiera? Es la capacidad que tenemos el día a día de pagar nuestros gastos, los gastos que tenemos. O sea, entre más corto sea el tiempo que podamos nosotros cubrir nuestros gastos día a día con nuestros ahorros o con nuestros recursos propios, es que somos más altos vulnerables financieramente. Entonces, la pregunta que nos tendríamos que hacer aquí es, y la que tendríamos que contestarnos internamente cada uno es, si yo pierdo mi principal fuente de ingresos, ¿durante cuánto tiempo podría cubrir mis gastos sin pedir prestado dinero? Con esta pregunta que nos podamos responder, ahí nos podemos dar cuenta qué tan vulnerables somos financieramente en este tema. Y por lo tanto, cualquier shock que tengamos, como el de la pandemia, pues obviamente estamos muy vulnerables de que muchas otras cosas puedan suceder, ¿no? Entonces, en este aspecto, lamentablemente, la diferencia en puntos porcentuales, aquí hay una brecha muy marcada entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, somos más vulnerables financieramente las mujeres por todo lo que también ya comentó Olivia y por todo lo que hemos comentado, ¿no? O sea, si tenemos precariedad laboral, si tenemos menos ingresos, si tenemos sobrecarga de trabajo, pues obviamente somos más vulnerables financieramente. Entonces, este concepto es importante y entonces ir viendo acciones que vayan directamente a que esta brechita, a que esta ventana de tiempo no sea tan corta, ¿no? Y el otro concepto que vamos a traer sobre la mesa tiene que ver con resiliencia financiera. Al inicio hablamos de resiliencia, que es la capacidad de sobreponernos. La resiliencia financiera, la única diferencia es sobreponernos a justo estos episodios que afectan negativamente al bienestar financiero de las personas y de las familias, que perjudican directamente a nuestras finanzas y a los bolsillos, que obviamente la pandemia ha sido un hito importante que justamente ha llegado a golpear directamente los bolsillos de las familias. Las preguntas, las preguntas que tenemos aquí para la resiliencia financiera es, si usted enfrenta un gasto imprevisto hoy equivalente a su ingreso mensual personal, y principal, ¿sería capaz de cubrir estos gastos sin pedir crédito o pedir ayuda a familiares o amigos? Y entonces esto tiene que ver con la pérdida del ingreso personal y justo la pregunta que se hace de referencia aquí en estas encuestas nacionales de capacidades financieras es si en los últimos 2 meses esto le ha pasado, ¿no? Entonces, la semana pasada presentaron un estudio, la CAF y algunos organismos internacionales, donde presentaban las brechas de género en cuanto a capacidades financieras. Y dos de los indicadores que se están como relevando tienen que ver con la vulnerabilidad y la resiliencia financiera. Y ahí, lamentablemente, hay una brecha entre hombres y mujeres, que se relaciona con todo esto que ya hemos como platicado. Hay unos datos que presentaron que justo todavía no están públicos de un estudio que están procesando en este momento, pero sí nos compartieron una diapositiva y donde presentaban, eran 7 países de América Latina, donde había diferencias significativas con enfoque de género. Y en el caso de Argentina, el índice de vulnerabilidad financiero, como les decía, está apuntalado por las mujeres. La percepción de la situación financiera también por las mujeres. La tendencia a planear por las mujeres. El autocontrol por las mujeres. Esto quiere decir que en realidad la brecha es mucho más grande entre mujeres y hombres. La percepción de carga de deuda también está mucho más balanceada hacia las mujeres. La aversión al riesgo también. Y ahí como hay otros términos, ¿no? Entonces, esto quiere decir que hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Y esto me lleva ahorita a esta lámina que se está presentando que tiene que ver con
¿Qué factores afectan la resiliencia financiera de las mujeres? Y tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? Si hay una autopercepción de inseguridad y hay un estrés financiero constante, de que alcance, que realmente veamos el porvenir de la familia, de los hijos y todo eso, es muy difícil que realmente pensemos en otras formas para desarrollarnos, para crecer, para generar ingresos, ¿no? Algo que también ya habíamos traído sobre la mesa es la mayor vulnerabilidad de estas mujeres empresarias, donde muchos de estos micros negocios son de subsistencia muchas veces y donde seguramente no hay productos financieros para estas empresas que son dirigidas a mujeres que les permite el crecimiento, ¿no? Otro término también que es importante, el ahorro, ¿no? O sea, esta es una pregunta que se hizo de manera general y entonces, si ustedes se pueden ver, los hombres, el 55% de los hombres podían resistir por lo menos 3 meses y obviamente la brecha se va haciendo más grande, ¿no? O sea, las mujeres podíamos eso, pero mayor cantidad de mujeres podían resistir menos tiempo. Y el tema de competencias financieras y digitales, que también ya comentaba Oliva más adelante. Entonces traigo sobre la mesa ahorita las actitudes financieras de las mujeres que ya venimos como hablando, ¿no? Y que ya les comenté algunas cosas. Algo por ahí decían en un comentario, educación financiera desde las niñas, por supuesto, ¿no? Desde que estamos en la familia. Creo que el primer contacto que tenemos en relación con el dinero tiene que ver con la familia. O sea, si yo en mi casa vi a mi papá y a mi mamá sentarse a hablar del dinero, pues obviamente todo esto yo lo voy como relacionando que así debe de ser. Si yo nunca vi a mi papá y a mi mamá sentarse a hablar del dinero y en realidad las decisiones las tomaba mi papá, pues entonces mi mamá a lo mejor nunca tuvo esta parte de decisiones financieras. Entonces, venimos con una recarga que tiene que ver con esto, ¿no? Hay menor confianza de hablar de los temas financieros. Hay menor confianza de que nosotros, aunque tengamos algunos conocimientos, que realmente los activemos, ¿no? Porque también tiene que ver con las habilidades blandas de autoestima, de confianza, de seguridad. Entonces, hay también estudios donde ya se identifican que nosotros tenemos mayor aversión al riesgo, ¿no? Al riesgo y a la pérdida. Entonces, los hombres son mucho más impulsivos, toman alguna inversión y sin un poco pensar a lo mejor algunas consecuencias. No estamos hablando de las finalidades, pero estos sí son como indicadores que sí van identificando que seguramente, o sea, nosotros vamos a pensar 3 veces porque cuidamos mucho más como los recursos. Otra vez traigo a la mesa el tema de medios digitales, que tiene que ver con esto, ¿no? La pandemia ha acelerado el uso de medios digitales, pero si ya venía existiendo una brecha de capacidades digitales, pues en este momento se ha agudizado, ¿no? O sea, si realmente no estamos poniendo atención en eso, seguramente todavía esa va a ser una brecha que todavía nos aleja más. El ahorro de manera informal y menos confianza sobre los temas financieros. En el caso de Argentina existe la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, que digamos que el plan de trabajo era 2020-2023, que obviamente es con esto de la pandemia seguramente va a tener como una modificación muy grande, pero en ese entonces cuando se publicó y se ponía sobre la mesa, ya venían como con algunas estrategias con perspectiva de género, ¿no? Donde una, por ejemplo, era fomentar la desagregación de indicadores por sexo, que eso es muy importante. O sea, si nosotros ni siquiera tenemos la información desagregada por sexo, es muy difícil que podamos identificar estas diferencias, ¿no? O estas brechas, o realmente cuáles son las necesidades, o qué mujeres a lo mejor en nuestra base de cartera, estamos atendiendo, no estamos atendiendo, ¿no? Al final los datos lo que nos permiten es dar un segundo paso a tomar acciones. Otra de las estrategias que está puesta en esta Estrategia Nacional de Inclusión Financiera era abogar por el pago de sueldos del servicio doméstico en cuentas bancarias. Por ahí lo comentaron, ¿no? Uno de los trabajos más precarios son de las personas que trabajan en los trabajos domésticos, ¿no? Entonces, que normalmente esto es en dinero que no queda como reflejado en ningún lado y entonces eso también no permite el crecimiento. El otro es fomentar el acceso al financiamiento, porque en una última encuesta que se hizo, solo el 4% de las empresas lideradas por mujeres
estaban financiadas por una inversión de créditos bancarios, cuando la diferencia con los hombres era de 24.9. Entonces, esto quiere decir que el rol del sistema financiero, el rol de las instituciones financieras es crucial para esto, ¿no? Claro, seguramente también vienen obstáculos desde el lado normativo, de las garantías, de la forma en cómo también damos crédito, ¿no? Bueno, venimos a otro tema que tiene que ver, ya comentaba Oliva, con diseño de productos y servicios financieros adaptados a las necesidades estratégicas de las mujeres. Y viene un último punto que es muy, muy importante, que tiene que ver con fomentar las capacitaciones sobre género al personal del sistema financiero. Ese es un tema súper relevante porque también ya hay estudios que demuestran que cada uno tiene su propio sesgo. Porque eso viene de la manera en cómo me educaron, de un tema cultural, del lugar donde nací, de las generaciones tras generaciones. Entonces, esto se ha visto muy claro. Justo el año pasado hicieron un estudio en Chile donde están un poco sorprendidos de los resultados que muchas veces es el sesgo del propio ejecutivo, principalmente era hombres, ¿no? No quiero generalizar, pero el sesgo del propio ejecutivo a realmente que fuera un obstáculo a que realmente el crédito hacia una mujer pudiera seguir. Más allá del cumplimiento de metas, más allá del tema de comisiones, muchas veces tiene que ver con el sesgo. Entonces es muy importante y yo creo que este tema en específico no es para un poco criticar o decir los sesgos. Creo que internamente nosotros dentro de la fundación, algo que hicimos con Oliva hace 2 años, cuando empezamos a capacitar sobre todos estos temas a los colaboradores y a las colaboradoras, de repente dijimos, tenemos que darle una vuelta porque el tema puede quedar muy general, pero cuando entiendes por qué es importante un enfoque de género desde los propios sesgos que uno tiene, creo que en ese momento a uno se le abren los ojos y dice, claro, o sea, si yo tengo estos sesgos, pues estos sesgos yo los estoy repitiendo, los estoy trasladando a las personas que están al lado mío. Entonces, por eso creo que muy importante esta parte. Y creo que este primer espacio de diálogo es la base y creo que son los primeros espacios. Entonces, estas estrategias que les comenté están incluidas en la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera de Argentina, que bueno, lo que hace falta es reactivarlo. Y creo que lo último, nada más para terminar ahí, en el año pasado, en septiembre, también el Banco Central de Argentina anunció una normativa que tiene que ver con la paridad de género en puestos de tomas de decisiones estratégicos a nivel de dirección. Que de alguna manera en este momento es una invitación a las instituciones financieras, pero justo esas invitaciones son las que permiten que toda esta estructura se vaya moviendo, ¿no? Entonces, creo que se está haciendo algo, pero como todos decimos, hay mucho todavía por hacer. Entonces, ya como para terminar casi esta parte, ¿qué otros factores afectan la resiliencia financiera de las mujeres? Y esto va muy relacionado con lo que comentaba Oliva de las autonomías. O sea, no podemos decir que estamos transversalizando un enfoque de género si realmente lo estamos viendo de manera satelital, ¿no? Hay instituciones donde empiezan a tener esto y a lo mejor tienen un departamento de equidad de género, de igualdad de género, pero se vuelve satelital porque no se vuelve transversal. Y realmente como todas estas situaciones son estructurales, entonces realmente tienen que pasar por muchos temas. Entonces, en esta lámina lo que queremos traer son cosas que ya hemos conversado, ¿no? ¿Qué otros factores afectan o qué otros factores realmente nos obstaculizan a que realmente la resiliencia financiera de las mujeres pueda ser cada vez mejor? La pérdida de empleos, la agudización de la pobreza, el aislamiento, el aumento de trabajo de cuidado, la negociación del autocuidado, el estrés, la inseguridad, el conflicto y la violencia. Que son muchos conceptos que ya hemos venido como compartido aquí, pero que en realidad hay que tomarlas en cuenta cuando realmente queramos hacer estrategias tanto dentro del banco, al interior, como al exterior con la clientela, ¿no? Ok, entonces con esta parte hablamos ya de 3 conceptos que son importantes, que tienen que ver con salud financiera, vulnerabilidad financiera, resiliencia financiera. Entonces, lo que queremos en este momento es otra vez abrir un espacio, porque como les dije, pues hemos sido resilientes y justo después de un año de pandemia, seguramente hemos creado por ahí decían, una o más estrategias donde otra vez nos reafirman que hemos creado estrategias para ser resilientes financieras. Entonces, la pregunta que queremos ahorita poner es,
que nos compartan algunas de estas estrategias que se han puesto en práctica durante este primer año que tenemos de la pandemia, ¿no? Perfecto, Carla, muchas gracias. Ahí escribí por el chat la pregunta, ¿cuáles estrategias de resiliencia financiera están poniendo en práctica las mujeres? Y aprovechamos estos minutitos que les vamos a brindar para que ustedes puedan escribir por el chat para leer varios comentarios que nos habían quedado pendientes y que a medida que Carla iba hablando nos iban escribiendo por el chat. Había quedado desde la pregunta anterior un comentario sin leer de Clau que decía que es un tema transversal, perdón, que tiene relación y aplicación no solo en la vida diaria, sino también en el trabajo, en lo profesional, etcétera. Y Ana comentaba facilitar las herramientas para el desarrollo integral de las mujeres. A su vez, Aldo también acá nos comentaba por el chat. La tarjeta de crédito es un producto bancario que actúa como termómetro de salud financiera. Y por otro lado, Ana nos decía respecto a la pregunta que había realizado de cubrir durante los últimos 12 meses y decía, podría cubrirlo, en los 12 últimos meses no me ha sucedido, nunca es tarde para recibir y adquirir educación financiera. Es muy importante desarrollar el hábito de ser autodidacta. Lilian, por otro lado, nos decía, existen estereotipos en las publicidades de tarjetas de crédito como que la mujer gasta y el marido paga los excesos de gastos femeninos. Es una mirada muy negativa. Siempre tuve mi propia tarjeta y pagué mis propios gastos personales. Ana, por otro lado, nos cuenta, qué buena idea de formalizar el trabajo doméstico y bancarizarlo. Susana, además, nos agrega, pero la bancarización de los sueldos más precarios es un gasto más. Y ya, gracias a todos por los aportes que nos van haciendo durante el transcurso de este webinar. Creo que quedan muchísimos afuera también que por ahí no escriben, pero bueno, aprovechen esta oportunidad para poder hacerlo. ¿Sí? Voy a leer algunas de las respuestas que ya fueron apareciendo de cuáles estrategias de resiliencia financiera están poniendo en práctica y Ana nos dice, lo veo como una inversión porque las mujeres que se suman al sistema tienen la facilidad para el acceso. Ejemplo, mujeres que cuidan a adultos mayores, es una alegría ver que ahorran y realizan un plazo fijo y aunque pequeño al principio van sumando experiencias que puedo compartir. Gracias ahí Ana por su comentario. Lilian también nos dice, llevar un orden de las finanzas, reservar un monto para imprevistos es clave. La tarjeta ayuda a financiar algunos gastos ya que no tenemos accesos a crédito a un costo accesible. Las cuentas sueldo no tienen gastos en Argentina, no hay que tener miedo a estar bancarizado. Susana, por su parte, también nos dice, una estrategia sería invertir en formación y hacer esto a partir de la utilización de tarjetas de crédito. Bueno, gracias por esas respuestas. Vamos ahí a esperar que se vayan sumando algunas más. Dejamos unos minutitos para que puedan escribirnos ahí a través del chat. Perfecto, ahí van apareciendo también de Marcela, planificar, realizar ingresos y gastos e investigar nuevas herramientas y modalidades de inversión. Gracias Marcela. Vamos a esperar entonces ahí más respuestas por el chat. Gracias a todos los que están participando. Ya siendo las 17:07, vamos ahí a ver si quedan algunas respuestas más, si no continuamos con la presentación, porque se nos pasa volando, ¿no? La tarde ya, y todavía queda muchísima información para compartir con todos ustedes, así que bueno, vamos a permitir unos minutitos más y si no, continuamos con la presentación con Carla. Perfecto, ahí nos llega un mensaje de Clau que dice, herramientas fundamentales de resiliencia financiera son la planificación económica, el fomento del ahorro para lograr algunos fines o proyectos y la constante capacitación financiera
para mejorar e implementar otras herramientas. Elida, por otro lado, nos dice, teniendo ahorros, se puede invertir en capacitaciones, oficios que dan satisfacción. Bueno, ahí leo también el Dibón, que dice, particularmente me comprometí con mi presupuesto, empecé a ser más crítica, a ajustar gastos y proponerme pequeñas inversiones como lo son cursos, talleres de finanzas personales. Muchas gracias a todos y a todas por sus respuestas. Continuamos entonces, Carla, con la presentación. Gracias, Anita. Gracias a todos y a todas por sus respuestas. En realidad, muchas de las cosas que comentan son ciertas, ¿no? Creo que esta pandemia nos ha obligado a poner más sobre la mesa nuestra situación financiera, nos ha obligado un poco a controlar más nuestros gastos, nos ha obligado un poco más a cuestionar que a lo mejor, aunque ahorita no podemos ahorrar o algunos segmentos no pueden ahorrar, es importante ahorrar, o sea, de aquí para el futuro o el tiempo que nos quede es importante ahorrar, porque creo que los imprevistos pues, siempre van a estar ahí como a la orden del día, ¿no? Algo que también comentan, las diferencias y los estereotipos. En parte de la brecha de vulnerabilidad financiera, uno de los temas también tiene que ver con estas normas sociales o estereotipos que están, ¿no? Que son con los que convivimos día a día, ¿no? Que justo tienen que ver con esto, ¿no? Con esta mayor tendencia a gastar, de no cuidar el dinero y todo eso, que en realidad son estereotipos creados y además tenemos otra parte que tiene que ver con normas sociales, ¿no? Muchas normas sociales como todavía en diferentes zonas del mundo y países donde los activos, por ejemplo, no deberían de estar a nombre de las mujeres, ¿no? Donde las mujeres no deberían de tener negocios grandes, donde la mujer no debería tener privacidad en sus finanzas. O sea, hay mucha recarga todavía social que son obstáculos que no nos permiten lograr. O sea, por eso yo un poco rescato lo que decía Oliva, ¿no? Más allá de si la mujer puede, quiere, tiene los recursos, hay otras cosas alrededor de nosotros que muchas veces nos impiden, ¿no? Entonces, que por supuesto coincido con todo esto que comentan. Y bueno, ya para avanzar y ir como concluyendo, nos vamos como a las estrategias que coadyuvan a la recuperación. Esta parte de las estrategias lo vamos a ver ahorita también de manera general y Oliva le va a dar también un toque otra vez con las gafas de género, ¿no? Como nosotros le decimos. O sea, creo que este es como un autoanálisis y una reflexión, me decían en la sesión de la mañana, y sí creo que tiene que ser así, y creo que por lo que han compartido la mayoría de las personas aquí, de alguna manera se ha hecho, ¿no? O sea, creo que en este momento, cuando estamos en una situación complicada, crítica, lo que hay que hacer ahora es aprender de estos momentos, ¿no? Seguramente en todo este tiempo que hemos tenido este año, seguramente en algún momento hemos pensado que hemos hecho bien, que no hemos hecho tan bien, que a lo mejor hicimos mal y que seguramente podemos cambiar. Creo que ese es el objetivo, aprender de los momentos. Y además es muy importante porque hoy que estamos en aislamiento, que estamos en resguardo, pues en realidad la convivencia familiar es mucho mayor y los hijos, hijas o las personas que están alrededor están viendo cómo funciona esta dinámica, que también ahí tenemos una oportunidad, ¿no? Hoy de educar financieramente a las nuevas generaciones. Entonces creo que aprender de los momentos, esta parte de reflexionar qué hemos hecho bien, qué no hemos hecho tan bien y qué hemos hecho mal para no repetirlo, es básicamente algo que tenemos que tener ahí muy claro. Lo que sigue es afrontar los problemas. Yo les decía, esta parte de que exista una sola solución de financiera es poco real, porque en realidad hoy cada familia, cada persona entró a la pandemia dependiendo de cómo venía manejando sus finanzas. Si venía muy sobreendeudado, si no tenía ahorros, si además perdió sus ingresos, seguramente en una situación muy caótica. Entonces, la parte de afrontar los problemas tiene que ver con identificar cuál es el problema. A lo mejor ahorita no tengo ingresos, a lo mejor estoy muy endeudado, a lo mejor tengo que reestructurar y a partir de ahí empezar a construir. La parte de calibrar las expectativas, lo traigo aquí sobre la mesa porque si esto fuera tan simple, pues entonces todo lo haríamos, ¿verdad? Todos tendríamos nuestro presupuesto, todos tendríamos como unas muy buenas finanzas. Entonces, esta parte de calibrar las expectativas, yo siempre lo traigo sobre la mesa porque creo que lo importante es empezar. O sea, lo importante es empezar. Si hoy
no han empezado, es empiecen como a controlar sus ingresos y sus gastos, empiecen a hacer algo. O sea, el hecho de empezar a hacer algo hace la diferencia. Siempre yo les comento también, el ahorro, no importa cuándo, empiecen con el tema del hábito. Entonces, calibrar las expectativas quiere decir que no vamos a ser unos gurús financieros en un mes, no lo vamos a hacer. Y además, algo que yo también traigo sobre la mesa es la situación económica en Argentina requiere todavía mayores conocimientos y mayor alfabetización financiera, ¿no? Tienen todavía algunos indicadores desde la inflación, desde muchas cosas, ¿no? El dólar que está también, que se maneja de una manera, o sea, todavía eso requiere que la población argentina esté un poco más capacitada, a lo mejor en otros países donde el tema de la inflación pues no se ha movido y a lo mejor tienen muchísimos años que no se ha movido. Entonces, son otras formas que además que se integran en todo este mundo de temas financieros, ¿no? Entonces, por eso yo siempre digo, calibrar expectativas, empecemos por algo muy simple y seguramente vamos a ir creciendo. Hay también estudios donde se comprueba que cuando solo una persona de la pareja empieza a tomar como las decisiones financieras, la brecha cada vez se hace más grande, ¿no? Como que la persona que no toma decisiones financieras como que deja de tomar interés, se deja de capacitar y la persona que está tomando decisiones financieras crece más. Y entonces la brecha se hace cada vez más grande, ¿no? Entonces por eso creo que es un tema que se tiene que conversar día a día. Me voy a brincar porque si no después me alargo en cada uno. El plan financiero tiene que ver con aterricemos qué es lo que tenemos, ¿no? ¿Con qué contamos hoy? Lo más simple, ¿qué es lo que tenemos hoy? ¿Cuáles son nuestros gastos y cuál es nuestra situación financiera? ¿Tenemos un excedente? ¿Tenemos un faltante? ¿Estamos tablas? Aquí en México usamos el término de estamos tablas y a partir de ahí empiezas a construir. Si hoy hay personas y familias que tienen la posibilidad de ahorrar, háganlo. O sea, yo creo que hay muchas familias ahora en los países donde ni siquiera existe la posibilidad de ahorrar. Tenemos a lo mejor, hay trabajos que por fortuna a lo mejor, en mi caso, por ejemplo, que no hemos tenido como una repercusión. Entonces, si hoy tengo posibilidad de ahorrar, lo hago, porque no sé el día de mañana qué va a pasar, ¿no? Creo que esa es una de las lecciones más aprendidas. El tema de resiliencia financiera es igual a ahorro, o sea, tal cual, ¿no? Y esto creo que lo que nos permite es estas estrategias que ayudan a la recuperación, nos permite a ir pensando a mediano y a largo plazo, ¿no? A lo mejor ahorita lo vemos más en un tema corto plazo, presente, porque la situación está acá, pero en realidad es que esto nos permite proyectar más a largo plazo. No traemos temas aquí como la jubilación, pero también ya hay estudios que comprueban que la esperanza de vida de las mujeres es mucho más alto, pero además son las que están más desprotegidas con todo este tema del sistema de pensiones. Entonces hay mucho trabajo por hacer, ese es el punto, ¿no? Entonces, y bueno, lo último tiene que ver con apoyo profesional, ¿no? Creo que es importante sentir la confianza de podernos acercar y decir, no sé, o además, o también podernos acercar a Bancor y decir, a ver, pues a lo mejor tenemos estas inquietudes y a lo mejor en este momento Bancor no tiene la solución, pero es una solicitud y seguramente a lo mejor ahí puede haber una necesidad de capacitación y de formación cada vez más a los colaboradores, ¿no? Creo que siempre ha habido como esta preocupación de fortalecer también las capacidades al interior, ¿no? Ok, entonces con eso voy a dejar el micrófono a Oliva para que se ponga las gafas de género y un poco haga como esta vinculación con lo que acabo de comentar. Muchas gracias. Pues sí, continuamos ahora poniendo nuevamente foco hemos estado como discutiendo alrededor de cuestiones que tocan al ámbito, digamos, general, al panorama general y a las brechas y a las dificultades que son como nudos estructurales, aquellas que tienen que ver con la inclusión financiera, pero hay otras que tienen que ver con lo que las instituciones pueden hacer y con lo que las personas pueden hacer desde su ámbito, digamos, familiar o profesional. Y yo creo que todas ellas podrían agruparse en estas estrategias que vamos a comentar en esta lámina y en la siguiente. Creo que se ha hablado bastante, ustedes lo han comentado, acerca de la importancia de estar informadas. Además de estar informadas, de la importancia de hablar y de reconocer y de revalorar lo que las mujeres sí están haciendo. Ustedes han hablado de muchas estrategias resilientes que han estado poniendo en práctica,
También los hombres han estado poniendo en práctica estrategias resilientes y ahora pues estamos poniendo el foco en especial en lo que hacen las mujeres para poner en valor todo aquello que las mujeres sí hacen. Y aquello que las mujeres sí hacen y que se comente y que se discuta y que se escuche por parte de las instituciones financieras, permite que eso se recupere y se haga visible. Hay que, ONU Mujeres lo dice claramente, si queremos desarrollar estrategias resilientes hay que escuchar a las mujeres, hay que escucharnos, hay que dialogar, hay que hablar. Es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? En primer término. Y hay que informarse. Otro elemento que es importantísimo y que se ha tomado, que se ha puesto en la mesa es desarrollar propuestas que le den y que le agreguen valor a los emprendimientos y a las posibilidades de empleo productivo de las mujeres. Es decir, el empoderamiento y el acceso a recursos es, como lo hemos comentado a lo largo de todo este webinar, es fundamental. Pero también es fundamental considerar que dentro de la autonomía económica, la participación de las mujeres en el ámbito doméstico, haciendo trabajo de cuidados y remunerado, no es un factor externo a la economía, porque a través de ese trabajo que no es visibilizado, ni es reconocido, ni es valorado, las mujeres están haciendo un aporte que es fundamental a la economía, porque como ustedes bien han dicho, cuidan a personas vulnerables, cuidan a personas dependientes, hacen un trabajo que no está contabilizado en la economía ni en las cuentas nacionales, pero sin el cual el resto de la economía no podría estar funcionando. Entonces, reconocer este trabajo, esta sobrecarga y generar alternativas para que este trabajo sea reconocido y sea remunerado es fundamental, ¿no? Informarse tiene que ver también con la educación financiera con enfoque de género. Es decir, proporcionar y desarrollar aquellas herramientas que permitan llevar a cabo esto de lo que acaban de hablar, planear, hacer presupuestos, ahorrar adecuadamente, acceder a recursos digitales que no se tienen en cuenta o que no se pueden manejar suficientemente, ¿no? Desde el ámbito de las instituciones, el trabajo doméstico y de cuidados también tiene que ver con la flexibilización laboral, porque como ustedes han dicho en este webinar y lo escuchamos en todos los momentos en donde nos sentamos a platicar, hay una cantidad de estrés pandémico, de agotamiento pandémico, que así le llama ahora la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que no es gratuito, pues viene de todo lo que hemos estado comentando, de esta sobrecarga de trabajo, de este aumento de los conflictos, de esta violencia, de estas cuádruples o triples jornadas de trabajo que se están llevando a cabo. Y eso tiene que ver con abrir las posibilidades de cuidar la propia salud. Yo creo que el cuidado del cuerpo y el cuidado de la salud es fundamental, ¿no? Y para eso tenemos que tener también estrategias que fortalezcan la resiliencia y estrategias que permitan renegociar y reducir el trabajo doméstico y de cuidados, que como dijimos no es externo a la economía. Y todo ello pues seguramente que va a ayudar a fomentar la salud física y la salud emocional de las mujeres y de los hombres y del resto de la familia y de la sociedad, porque sí, esa sobrecarga está generando una cantidad de estrés que muchas de ustedes nos han dicho, es el agotamiento total, ¿no? Entonces necesitamos abrir, ventilar esas posibilidades de generar cuidado a la salud física y a la salud emocional. Entonces, como para ir cerrando, fortalecer la autonomía económica de las mujeres tiene que ver con medidas de recuperación de la capacidad productiva económica de las mujeres en el mundo, digamos, del trabajo productivo. Y para eso, pues mirar a las mujeres y sus condiciones, considerar las consecuencias que tienen para ellas la crisis de acuerdo con sus condiciones específicas, porque no es lo mismo la forma en que estamos enfrentando la crisis, las mujeres que tenemos, digamos, una carrera profesional o una carrera laboral, que las mujeres que están trabajando en el campo o que las mujeres que viven en una condición de precariedad absoluta, ¿no? Y para eso, como hemos dicho, es importante
analizar la situación de las mujeres considerando datos desagregados por sexo y reconocer sus valores, sus aportes y el valor de sus aportaciones. Y se ha comentado también aquí, seguir aprendiendo, seguir capacitándose, pero también fortalecer las capacidades al interior de las instituciones. Con esta información poder adaptar o desarrollar productos financieros y no financieros adaptados a las necesidades de las mujeres, ¿no? Escuchando sus propuestas y desarrollando una educación financiera que no se centre solamente en las habilidades, digamos, que hay que desarrollar para poder moverse en el mundo de las finanzas, sino que fortalezca y desarrolle de manera importante aquellas competencias que se llaman blandas, ¿no? Escuchar la propia voz de las mujeres, validar la voz de las mujeres, desarrollar su capacidad de agencia y la capacidad de liderazgo. Y esto hay que hacerlo no solamente con las mujeres con quienes estamos trabajando, sino también, como decía Carla, con el personal que forma parte de las propias instituciones para eliminar los sesgos de género en la atención a nuestras clientas, a las personas que están en la base de nuestra cartera en cada institución. Creo yo que no podemos hablar de conclusiones sin considerar esos diferentes escenarios al que nos enfrentamos para el empoderamiento económico. Seguramente ustedes han oído hablar de estos conceptos, unas metáforas, ¿no?, que ha hecho ONU Mujeres, de las diferentes dificultades que las mujeres tenemos en consideración a nuestra forma de estar insertas o no insertas en el mercado laboral, en nuestra forma de tomar o no participación en la toma de decisiones, en nuestro grado de educación, en la carga de trabajo doméstico que tenemos. Y esos escenarios se presentan, yo diría, como de abajo hacia arriba, considerando que las mujeres que están en la base de la pirámide, que tienen que han tenido menor acceso a la educación, que tienen menor acceso a ingresos, enfrentan lo que se llaman pisos pegajosos, es decir, cuesta mucho más trabajo salir de ahí. ¿A quiénes tenemos ahí? Pues a las mujeres que viven en condiciones de migración, que viven en el ámbito rural, que están en las zonas periurbanas, ¿no?, que tienen mayor carga de trabajo doméstico y que les cuesta más trabajo salir de los hogares precisamente por los roles de género para insertarse activamente en el mercado laboral. Luego están otro grupo de mujeres que son, digamos, los segmentos medios, que son mayoritarios en nuestras sociedades, que han podido avanzar un poco, pero que tienen esos avances como más amenazados, sobre todo en el momento de la pandemia y lo que se espera que va a pasar en la pospandemia, ¿no? Mujeres que habían logrado algún avance y que seguramente esas escaleras sobre las que han avanzado se están rompiendo y les están llevando a descender en esos avances que ya se habían tenido, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de su participación en la toma de decisiones. Y luego está otro grupo minoritario de mujeres que habían alcanzado a avanzar, que han podido avanzar en el ámbito profesional y en el ámbito político, en el ámbito laboral, que ya están teniendo mayor participación en la toma de decisiones dentro de sus espacios profesionales, pero que todavía topan con techos de cristal que tienen que ver con las dificultades para verdaderamente estar en el nivel sí o no, en el nivel en donde se toman las grandes decisiones y que precisamente por la carga excesiva de trabajo doméstico y de cuidar a que ustedes han hecho alusión, porque con la pandemia han tenido que hacerse cargo de personas adultas, de apoyar a otras personas de la familia, pues están impedidas para consolidar esos avances que ya se habían tenido. Hay datos muy interesantes, estadísticos, de cómo la sobrecarga del trabajo doméstico y de cuidados casi opera como un castigo. Así se nombra, ¿no?, en los estudios. Porque las mujeres que recién están empezando a formar familia son las que menos pueden avanzar profesional y laboralmente. ¿Por qué? Pues porque tienen que dedicarse al trabajo de
de criar, ¿no? Al trabajo reproductivo. Y esas mujeres han tenido que salir del mercado laboral en los momentos de pandemia para ocuparse precisamente del trabajo doméstico, porque no tienen la posibilidad de seguir compitiendo en las condiciones que las demás mujeres y que los hombres que están en esos puestos de trabajo para poder desarrollarse profesional y laboralmente. Entonces, creo yo que estos son los desafíos a los que, tanto de manera personal como de manera, desde el ámbito de las finanzas y de las instituciones en donde muchas y muchos de ustedes están, tenemos que tener en cuenta para poder establecer en dónde tienen que estar aquellos refuerzos, aquellos proyectos, aquellas propuestas que nos permitan avanzar hacia un efectivo empoderamiento si queremos considerar a las mujeres en el centro. Carla, ¿quieres comentar algo al respecto? Sí, gracias, Oliva. Ya estamos por terminar, ya estamos justo en el tiempo. Como pueden darse cuenta, el tema apasiona, ¿no? Yo creo que conforme vas como conociendo más, entendiendo más, viendo cómo realmente uno desde su metro cuadrado puede hacer como la diferencia, pues en realidad esto apasiona, ¿no? Porque justo siempre cuando hablamos con Oliva, siempre decimos, es algo que yo no voy a ver, pero espero que, no sé, mi sobrinita, yo no tengo hijos, ¿no? Pero que mi sobrinita, pues ojalá, ¿no? Que ojalá le toque un mundo distinto donde haya por lo menos mayor igualdad, ¿no? Entonces, creo que esa es como la apuesta, ¿no? Lo que estamos haciendo hoy, pues a lo mejor nos va a tocar un pedacito, pero en realidad es para los que vienen atrás de nosotros, ¿no? Que hombres y mujeres tengan como más esta igualdad. Y bueno, justo con esto queremos terminar. Al final, esta igualdad de género, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para quiénes? Para todos, ¿no? O sea, al final es no dejar nadie atrás. O sea, creo que a veces está mal entendido esto, ¿no? Como, viene todo el tema de igualdad de género, entonces que las mujeres quieren estar ahora ya adelante. No, no es que queremos estar adelante, queremos estar en igualdad de condiciones, tomando en cuenta las necesidades estratégicas de las mujeres, ¿no? Porque en realidad somos distintos, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Entonces, con algunas conclusiones que terminamos acá, reconocimiento a los aportes de las mujeres a la economía y a la reproducción de la vida y a las mentalidades sujetas de derecho. Algo que Oliva es algo que me ha transmitido siempre. Oliva entró a nuestra institución y bueno, yo siempre digo que es como mi gurú en estos temas. Justo es eso, ¿no? O sea, siempre Oliva me dice, es que las cosas se tienen que ver sujetas al derecho, ¿no? Al derecho que realmente tenemos las mujeres, al derecho de que somos el 50% de la población y que realmente hemos históricamente estado excluidas y históricamente ha habido como desigualdad. Entonces, sobre eso. Entonces, la otra parte, sin comparar a las mujeres, claro, dice, es imperativo de justicia y de desarrollo económico. O sea, no es un tema porque hoy nos toca, no, es un tema porque somos el 50% de la población y porque aportamos, porque realmente cada vez se compraba más, que se aporta desde los cuidados, se aporta en la economía, se aporta en todos los aspectos, ¿no? Entonces, la recuperación, si es posible, vamos dando pasos. Algo que nosotros reconocemos es que Argentina ha dado pasos enormes. Creo que Argentina es alguno de los países de la región donde se puede ver este empoderamiento de las nuevas generaciones, donde se pueden haber proyectos e iniciativas muy interesantes. Les decíamos en la mañana que hemos tenido la oportunidad de participar desde el año pasado con Oliva en algunos espacios, donde empiezan a haber iniciativas que realmente un poco lo que quieren hacer es cerrar esa brecha, por ejemplo, de la parte normativa, ¿no? Hay una institución donde se dedica a otorgar garantías a mujeres empresarias para apostar a que las empresas de las mujeres sigan creciendo. Esa es una institución que está en Argentina. Otra iniciativa que tiene que ver con acompañar a otras mujeres a través de ser madrinas, ¿no? Unas mujeres siendo madrinas de otro, porque algo que comentaban también en la mañana que me parece también muy relevante es que este tema no es individual, al final necesitamos escucharnos y necesitamos hacer fuerzas entre varias, ¿no? Para que sea como colectivo. Entonces, creo que con esta parte queremos terminar, que no solo tiene que ver, los estados hacen una parte, pero yo creo que cada uno hace una parte. Yo creo que Bancor, al traer el tema sobre la mesa, está haciendo. Y también algo que comentamos siempre, normalmente es un espacio donde participan principalmente mujeres, pero que después es un espacio que va a ir creciendo. Y entonces nosotros siempre también con Oliva decimos, no importa que en este momento tengamos una ventanita de este tamaño, pero hay que aprovechar esa ventanita de ese tamaño.
porque poco a poco así vamos a ir haciendo la diferencia. O sea, en realidad los hombres también tendrían que estar en esta conversación mucho más activos, ¿no? O sea, como reconociendo toda esta parte. Y hoy lo que se habla son de nuevas masculinidades, ¿no? Creo que de repente el concepto asusta un poco a los hombres, pero no, en realidad tiene que ver con esta nueva reconfiguración y reestructuración que necesitamos, ¿no? Y que tenemos que hacer. Entonces, con esta frase queremos terminar. Hoy más que nunca se requiere de la igualdad y participación de las mujeres para que la recuperación de la pandemia sea sostenible. Y lo ha dicho ONU Mujeres, lo ha dicho la CEPAL, lo ha dicho en todas las organizaciones que están preocupadas con este tema. O sea, lo que buscamos es que sea sostenible, que realmente sea transversal, que perdure en el tiempo, para que en algún momento de esta vida algunas generaciones no tengan que estar hablando de este tema y que realmente la igualdad en condiciones exista, ¿no? Entonces, agradecemos muchísimo su tiempo, sus ganas, su corazón en el tema y seguramente algo que nosotros siempre decimos, seguramente en la cena el tema va a estar sobre la mesa y creo que ese es uno de los objetivos que ya logramos, ¿no? Listo, Oliva. Bueno, muchas gracias, Carla. Ahí le damos entonces el espacio a Oliva también para que nos dé su saludo final. Y bueno, y después nos quedan muchísimos comentarios por el chat. Espero que todos hayan podido leerlos porque se nos va a hacer un poco imposible leerlos todos ahora, pero agradecidos por todos sus comentarios, sus aportes. Te dejo, Oliva, el espacio para despedirte y después damos el cierre final. Sí, muchas gracias. Muy brevemente, solamente decir que es un gusto, de verdad, y una pasión, además, comentar, abrir los espacios de discusión, amplificarlos, porque es cierto, tener a Aldo con nosotros aquí en esta reunión, hacer partícipes a mujeres en todas las regiones y aprender de ustedes verdaderamente es un privilegio y un gusto. Les agradecemos muchísimo la oportunidad de haber podido compartir estas reflexiones y aprender de manera conjunta de ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Oliva. Muchísimas gracias, Carla. Un placer inmenso volverlas a escuchar y la verdad que uno se quedaría toda la tarde escuchándolas porque es sumamente interesante y además no solamente lo que nos dicen, sino la forma también en que nos transmiten su mensaje. Particularmente yo me quedaría escuchándolas eternamente. Leo algunos mensajes rápidos por el chat. Bueno, el mensaje de Lilian también, que hablaba sobre la existencia de equidad real en formación, niveles de cargos de ingreso. Ana dice, doy gracias a este espacio, doy gracias también a las oradoras, Bancor, por pensar en las mujeres, regalarnos esta capacitación. Lilian habla también sobre la maternidad y la crianza que nos quita competitividad, en realidad que nos pone por detrás de los hombres. Muchas gracias ahí también. Agradece también a la gente que está acá compartiendo su agradecimiento. Aldo dice, Oliva, Carla, mujeres grosas, mi admiración y gratitud. No estoy asustado, pone, perfecto. Gracias, Aldo, ahí por haberse sumado. Clara, creo que hay barreras jurídicas que agravan aún más la desigualdad entre hombres y mujeres. Siempre hay tiempo y oportunidades para retomar el liderazgo. Dice Claudia también, muchas gracias, Carla y Oliva. Gracias también, Bancor, por hacerla extensiva, muy útil. Saludos a todos. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, dice Lilian. Me encantó escuchar a Oliva y Carla, un placer enorme. Clara también, Oliva y Carla, muchas gracias. Debemos seguir transformando, planteando retos y oportunidades para las mujeres. Queremos una segunda parte. Ahí yo también me voy a sumar al pedido de Belén. Queremos una segunda parte de esta charla, que realmente un placer inmenso escucharlas. Gracias a cada una de ustedes y también a Aldo también por haberse sumado y haber compartido con nosotros esta tarde. Gracias, por supuesto, a todo el equipo de capacitación de Bancor, que están ahí como siempre. Que la veo ahora a Ceci, la veo a Marce también. Y la había visto a Marina también recién, que la había visto conectada hace un ratito, que no la había visto hace mucho. Y también, bueno, a Aldo también, que nos está acompañando. Gracias, Aldo, siempre ahí presente. Y bueno, a todos los que se fueron sumando, también estaba Gaby, bueno, todo el equipo de Bancor que siempre está pero tan presente en cada una de las capacitaciones. Agradecerles a ustedes, mujeres, por haber participado, que tengan un excelentísimo fin de semana y bueno, vamos a estar ahí esperando la próxima, ¿sí? Un beso grande desde Argentina para México.
Diego, para Carla y para Oliva. Y bueno, un placer, sinceramente, escucharlas y esperamos escucharlas próximamente. Gracias a todos, nos despedimos, los voy a dejar con un poquito de música y que tengan un hermoso fin de semana. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos por su participación. Gracias, buen fin de semana. Cuídense mucho, un placer.